¿De dónde provienen las medicinas que nos ayudan a superar cada enfermedad? ¿Cuál es el origen de los medicamentos en la historia de la humanidad? Provienen principalmente de las plantas. Ellas sintetizan de manera muy particular los componentes químicos y con la ayuda del sol y el agua nos proveen no solo alimento, sino belleza y salud. Las plantas han sido la primera y la más esencial medicina, porque en cada lugar del planeta crecen para sustituir las dificultades, para compensar las debilidades del ser humano. Las plantas las hemos usado desde la casa, la agüita de manzanilla para la indigestión, la de valeriana para la ansiedad, la ruda para el dolor en la niña que tiene menstruaciones dolorosas. Las plantas son los laboratorios que producen las sustancias químicas más variadas que hay en la naturaleza. Son la fuente de la mayor cantidad de productos medicinales que ahora la industria farmacéutica explota. Volviendo a mi niñez, donde veía que más que en mi pueblo natal, en el pueblo de mi madre, San Cristóbal se llama el pueblo, llegaban en la época de inundaciones y allá llegaban las personas mordidas de culebra, picadas de raya y con inflamaciones, infecciones y todo eso. Y nuestro vecino, el señor Caro, curaba todo a partir de extractos de plantas. Eso me quedó a mí en mi mente y me generaba mucha curiosidad porque cómo las plantas podían curar. Fue un largo proceso de observación, miles de años en donde los seres humanos observaron la reacción que causaba cada planta y lo vieron no solo en ellos mismos, sino también en los animales que las consumían. Cada descubrimiento nuevo iba aumentando las posibilidades de sobrevivir. Las plantas fueron la farmacia y la despensa por millones de años. Estoy mirando a ver si veo más material para recoger, para hacer mis extractos y obtener los compuestos que estamos deseando, como arbences, como hierba mala que nadie utiliza, pero desafortunadamente con la construcción de las carreteras observamos que ya este material se está perdiendo. Acabo de observar que aquí hay una especie que estamos trabajando en el laboratorio de Pronautka. Esta es el Gnaphalium elegans, como observamos acá. En Cundinamarca se conoce con el nombre de viravira, en la región de Antioquia se conoce con el nombre de Don Alonso y se han hecho unos estudios muy importantes en la parte de cáncer de próstata. Las plantas pueden ser utilizadas para todos los seres humanos. Tienen tres ventajas fundamentales. Primero, son mucho más afines a la vida que la química. Se pueden soportar mucho más. Para el segundo, deben ser mucho más baratas. Y tercero, le gustan más al gran grupo de personas en el planeta. Normalmente tomo agua de manzanilla. Son infusiones de las flores de manzanilla para cuestiones estomacales. Es por supuesto un grupo pequeño, los que tal vez dominan los medios de comunicación y la información, que quieren medicamentos más especializados con gran tecnología. Pero el común denominador prefiere las agüitas de hierbas, prefiere las agüitas de flores, prefiere las agüitas de todo tipo de medicamentos que vienen de las plantas porque saben que son más afines a la vida, menos tóxicos y por supuesto con efectos más eficaces. Buenas, buenas, doña Amelia, ¿cómo me le va? Buenas. ¿Cómo está? Bien, sí, señor. Entonces, doña Amelia, ¿cuál es el viravira? Este es el viravira. ¿Este es? Este es el viravira. ¿Y para qué sirve? Sirve para los riñones, para la próstata, para las arenillas. Bueno, ¿y qué personas son las que más consumen este producto, estas plantas? Este producto lo consumen mucho los señores. Ya, ¿Y de qué edad? De los 50 en adelante. Ah, no, entonces todavía no aplica, pero yo sí sé a quién le aplica y ahorita se lo voy a comprar. Pues yo les cuento que ese saber de las plantas ha sido una fuente de cultura que se ha pasado de generación en generación y también una manera sencilla y económica de aliviar algunas enfermedades.
Ese saber y el que proviene de los laboratorios casi siempre ha coincidido. Los investigadores de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales escuchan, ven y desarrollan ese trabajo en donde un diálogo de conocimiento puede ser la solución a muchas de nuestras preguntas. Aquí acabamos de encontrar otra especie. Es el género Achyroclines, específicamente es el Achyroclines bogotensis. Esta planta comúnmente se conoce como, en el lenguaje popular, como otro viravira. La venden en las plazas de mercado. Observamos que la planta en este momento, pues las inflorescencias están muy secas, crece en un medio árido. Este es su estado natural de la planta, lo que hace difícil un poco la manipulación para hacer propagación de esta clase de plantas. Vamos a ir a donde están las plantas medicinales, están ubicados en materas. Igual esta es una planta medicinal también, pero esta se raspa y se cuela y el agüita se toma y se junta en la parte afectada, también con el bagazo, digamos así. Muchas personas no tienen estas plantas antiofídicas o las otras culturas, las otras etnias no conocen. Entonces pues eso es importante, tener estas plantas medicinales en el momento que se presente ese accidente antiofídico, pues tenerlo a la mano. Uno cuando estudia una planta es porque ha tenido información que ha adquirido de la comunidad o información que ha sido publicada en algunos libros de plantas medicinales, por ejemplo, que indican que la planta tiene una utilidad contra algún tipo de enfermedad. Entonces uno selecciona la planta, la busca en el campo donde esté. Normalmente esas plantas son plantas silvestres. Este género Gnaphalium, que es de la familia Asteraceae, se recoge más o menos entre 2.500 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, en regiones de páramo y subpáramo. Entonces vamos a hacer la recolección. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que recoger un ejemplar que vamos a llevar al herbario nacional en el instituto, que nos van a decir los científicos, los especialistas botánicos, de que si definitivamente este es el Gnaphalium elegans. Por información de los campesinos donde nosotros íbamos a recoger las plantas, nos decían que esas plantas eran utilizadas contra infecciones, afecciones de la piel, cuestiones pulmonares, y también que algunas de ellas eran utilizadas por los campesinos para el tratamiento del cáncer, principalmente el cáncer de próstata. Entonces, el Gnaphalium elegans se ha estudiado en nuestro laboratorio Pronautka y se ha encontrado varios tipos de compuestos. Dentro de ellos tenemos los terpenos, pero en mayor cantidad, y el interés de nosotros de trabajar son los flavonoides, que son los compuestos que nosotros hemos aislado, el flavonoide A y el flavonoide B. Después de haber recogido el material en campo, vamos a cogerlo y lo vamos a comenzar a separar, Leonardo. Entonces vamos a ver, aquí observamos, tenemos hojas, entonces vamos a separarlos. Hojas e inflorescencias, por favor. Los flavonoides son pigmentos naturales que se encuentran en los vegetales, especialmente en sus flores, frutos y hojas. Estos fueron descubiertos en la década de los 30 por un señor llamado Szent-Györgyi, quien fue el ganador del Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1937 por encontrar flavonoides en los componentes del limón. Actualmente ya se han identificado más de 5.000 variedades de flavonoides en distintas clases de frutas, de verduras, de plantas y por supuesto en bebidas, como el vino, la cerveza y el té. Miren, estos son dos compuestos de tipo flavonoide que han sido obtenidos de esta especie, la Cromolaena leibensis, que tienen una diferencia muy pequeña en su estructura molecular. Por ejemplo, esta tiene un doble enlace entre este carbono, y esta no tiene el doble enlace. En muchas de esas plantas
en el estudio químico nosotros encontramos flavonoides y esas sustancias flavonoides tienen muchas propiedades medicinales. Los flavonoides son captadores de radicales libres. Ustedes saben que todos los alimentos que nosotros consumimos pues tienen pesticidas y tienen muchas otras sustancias orgánicas que le hacen daño al cuerpo. Entonces estos flavonoides tienen esa característica de captar esos radicales libres y permitir que las células no se destruyan, no se dañen. Después de que llevamos 72 horas haciendo la extracción en el Sosler, tomamos el extracto y lo vamos a concentrar en el rotaevaporador. Colocamos nuestro extracto, ciertos mililitros, en este caso unos 500 mililitros aproximadamente. Ajustamos nuestro equipo y lo ponemos a concentrar. Ya después de concentrado, de que aquí en este baloncito nos sale el solvente recuperado, nos queda el concentrado acá, que lo vamos a llamar el extracto puro, que es el que tenemos en este frasquito ya concentrado. Los flavonoides son grandes antioxidantes. La oxidación es un proceso natural que el metabolismo del oxígeno lleva al envejecimiento y deterioro celular. Generalmente están en las plantas, en las frutas y en las verduras. Por ejemplo, cuando uno muerde una manzana, uno se da cuenta que la manzana se empieza a cambiar de color cuando le quita la cáscara. Se oxida, empieza a volverse de ese color claro, blanco, amarillento, se vuelve más oscuro, marrón, opaco y después se vuelve casi negra. Se debe a que se le quitan los flavonoides que están debajo de la cáscara. Y esos flavonoides son antioxidantes que hacen que no se envejezcan ni se dañe la manzana. Por ejemplo, bajar una manzana criolla del árbol y morderla es mucho más terapéutico que comprarla en un supermercado y mucho más terapéutico que un suplemento nutricional que contenga ese flavonoide. ¿Por qué la planta produce flavonoides? En general una planta produce sustancias, algunas de ellas son denominadas metabolitos primarios, esos son los carbohidratos, las proteínas, algunos tipos de sustancias estructurales que la planta usa para sus funciones primordiales. Pero hay algunas otras sustancias que son producidas por la planta que tienen funciones específicas. Por ejemplo, algunas sirven para acumular carbono, acumular oxígeno, para defenderse de las diferentes plagas que la pueden atacar o para comunicarse con, por ejemplo, los insectos para la polinización o para guardar agua. Los laboratorios han ido perfeccionando sus procesos y herramientas para poder saber cuál es ese contenido que hace que una planta genere una reacción u otra. Y aquí, entre pipetas, probetas, tubos de ensayo y microscopios, los secretos de las plantas se abren ante los ojos de la ciencia. Su fuente original es el saber acumulado por siglos de experiencia. Nuestros ancestros se dieron cuenta que las plantas son las que producen las sustancias que sirven como medicamento, ya sea como medicamento desde el punto de vista de enfermedades o para la misma nutrición. Luego la ciencia se dio cuenta de que había sustancias en las plantas que estaban produciendo un efecto. Este es el bejuco de Carayuru, pero primero voy a pasar esto, voy a lastimar esto. Este es bueno para el dolor de estómago, que lo estoy diciendo. Se raspa, se tibia el agua y se toma. Y inmediatamente lo calma. Podemos ver a los hermanos indígenas como hermanitos mayores. ¿Por qué? Porque ellos respetan la naturaleza. Nosotros estudiamos en libros, textos, aprendemos de los computadores, de la tecnología, pero ellos leen en la naturaleza. Conocen las aguas de los ríos, conocen las piedras que tienen poderes para la salud y la vida y sobre todo conocen las plantas y sus efectos. Así que claro, ellos tienen razón, ellos tenían razón y ellos tendrán razón. Esta planta es para nosotros
para utilizar esas plantas que acabé de contarle, hace un lavado de estómago con esta planta. Eso se llama ivapichuna. Miren, para lavar el estómago durante 15 años, para mantener el cuerpo sano y el espíritu contacto. Siempre hemos como pasado siglos y siglos olvidando el conocimiento de nuestros ancestros, de los indígenas, de la Pachamama, de la tierra, lo hemos olvidado y pienso que hay que rescatarlo y hay que inculcarlo en nuestros estudiantes. Entonces, con base en ese conocimiento, nosotros decidimos desarrollar programas de investigación en búsqueda de anticáncer en plantas de los géneros Gnaphalium, Aquirocline y Cromolaena y Pentacalias. Ya con esos análisis, pues se traen al laboratorio, examinamos los espectros y se elucida la estructura y así es como se obtiene el compuesto que va a ser obtenido y identificado para procesarlo en la actividad citotóxica, que es otra parte de la investigación que se hace en el laboratorio de biología celular. Cuando llega el compuesto aislado del laboratorio de productos naturales, nosotros preparamos soluciones de ese compuesto aislado a diferentes concentraciones y esas soluciones se preparan con el fin de determinar la concentración que logra producir citotoxicidad en las líneas celulares que nosotros manejamos en este laboratorio. Líneas celulares de diferentes cánceres. Lo que nosotros hacemos acá es evaluar, dependiendo de la citotoxicidad, la viabilidad de ese compuesto en tener un efecto terapéutico. Los resultados que hemos obtenido a nivel de estudios de cáncer en mama, en colon, en páncreas y en próstata han sido muy interesantes y muestran un potencial bastante alto para desarrollar algún producto que pueda ser coadyuvante en el tratamiento del cáncer. Si una planta produce una sustancia muy importante y se le comprueba que tiene mucho uso medicinal o un potencial medicinal, lo que hay que llegar es a cultivarla para normalizar su producción, a cultivarla para poder tener acceso a una buena cantidad de materia prima que permita obtener la sustancia. Los cambios en la manera de hacer frente a las enfermedades y brindar salud a la comunidad ha hecho de las medicinas una industria bastante rentable. Lo que antes compartían los ancianos, las mujeres y los hijos, ahora puede ser patentado. Lo que enseñaban los padres a sus hijos, ahora puede ser un negocio de pocos. Los profesores, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales trabajan para que este conocimiento sea una solución y no simplemente un negocio. Cuando a veces encontramos medicamentos hoy en día que valen $500,000 la ampolla, cuando encontramos tratamientos oncológicos que cuestan 6 a 8 millones cada terapia, encontramos medicamentos cada vez más costosos para muchas enfermedades, nos preguntamos, ¿por qué no volver al origen para muchas cosas? No quiero decir que haya pacientes que no requieran tratamientos, pero cuando solamente pensamos en el costo de un sistema farmacológico que está impregnado por intereses egoístas, también por supuesto altruistas, pero muchos solamente manipulados por intenciones particulares, versus el uso de plantas medicinales de una manera absolutamente racional, lógica, con el contexto adecuado, maravilloso. Yo sí quisiera que tuviéramos al mismo tiempo la posibilidad de formular, de pedir y de utilizar medicamentos de las plantas nuestras colombianas, que tenemos una biodiversidad infinita, muy cercana a la de Brasil y casi de las mejores del mundo, versus una gran cantidad de productos químicos que nos inundan en el sistema, que muchos han sido rechazados o subvalorados en otros países, que nos los traen aquí y que los usamos a un costo alto y un beneficio menor. Colombia es rica en cantidades de especies de plantas que no han sido estudiadas, que si llegáramos a tener los recursos podríamos hacer un país con un buen desarrollo
científico a nivel de plantas para beneficio de la humanidad. La medicina es una sola. No existe la medicina herbaria, la medicina natural, la medicina aborigen, la medicina científica, porque la medicina es el arte y la ciencia de curar y prevenir las enfermedades y los enfermos. Las metodologías y los sistemas son diferentes, sin embargo son complementarios. Yo sí considero que la naturaleza, o Dios nos ha dado las plantas para utilizarlas y aprovechar el beneficio de ellos. Sí consumo jengibre, me encanta, cúrcuma, me encanta, son antiinflamatorios. El jengibre, excelente para la digestión. Todas las veces que yo tenga la oportunidad de tomarme algo que no sea para una infección fuerte o algo de eso, busco una planta, por ejemplo, hierbabuena, unas infusiones de hierbabuena, de toronjil para los nervios y esas cosas. La naturaleza nos dio eso y hay que aprovecharla. La naturaleza es muy sabia y al hacer unos extractos uno encuentra que hay mucha riqueza de sustancias que nos pueden traer el beneficio a nosotros. Entonces hay que saber aprovecharlas. Y pienso que sí, soy fiel a las plantas. A pesar de que se comenta que las plantas son inocuas y no son tóxicas, hay que tener mucho cuidado en el tratamiento con las plantas porque así como tienen sustancias que son benéficas, también tienen sustancias que son tóxicas y que debe ser controlada su ingesta. No quiere decir que por eso vamos a dejar de usar las plantas medicinales, no. Hay que buscar la información donde esté y las plantas medicinales sirven para que uno pueda encontrar las sustancias que tienen el principio activo para luego producirlo por medio de cultivos, por medio de síntesis química o por alguna forma para que esas sustancias que tienen la actividad y que han sido encontradas por investigación científica puedan dar beneficio a la humanidad. Las ciudades nos han hecho creer que las medicinas vienen en tabletas, desconociendo que su origen mismo es la propia naturaleza y que fue siguiendo sus pasos en donde encontramos todos los componentes con que logramos el alivio y también la cura a muchas de nuestras enfermedades. Volver a la naturaleza siempre será una necesidad. Inclinarnos con respeto ante las plantas más humildes y agradecerles porque ellas han sido capaces de convertir el sol en sabores, en belleza y, por supuesto, en medicina.